Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este estudio verso a verso del libro de los Hechos. Hoy vamos a tener la oportunidad de iniciar el capítulo 28, así que acompáñame en esta lectura. Vamos a ir ahí a Hechos 28, verso 1 al 6. Vamos a leer los primeros 6 versos únicamente ahí para que vayas tomando tu Biblia y yendo a esta porción para que me acompañes en este estudio. En este últimos videos hemos tenido la oportunidad de ver ahí varias situaciones, ¿no? que se han ido presentando en el viaje de Pablo hacia Roma, ¿no? Después de que los vimos varios días estar navegando y digamos estar navegando a la deriva sin un rumbo claro, sin un rumbo fijo, sin poder ver y saber exactamente hacia dónde se dirigían y de pasar muchas dificultades debido a todo esto que les estaba ocurriendo, ¿no? Esta tormenta y estas condiciones climáticas adversas, ¿no? Que ellos estaban teniendo y que los golpeaba constantemente, ¿no? Hoy en esta ocasión, en este capítulo, vamos a por fin ver que ya están a salvo y que ya están en tierra firme, ¿no? Todo esto que te digo de que llegan y están ya a salvo pasa después de varias situaciones también que vimos en el estudio anterior, ¿no? De cómo este centurión había evitado que algunos de los presos fueran matados por los soldados, ¿no? Debido a que el barco se estaba despedazando, ¿no? Entonces ellos tenían este temor de que los presos huyeran, ¿no? Y como consecuencia ellos iban a ser matados prácticamente por el Imperio Romano, ¿no? Porque así se acostumbraba en ese tiempo. Veíamos estas cosas y decíamos, ¿no? que probablemente este centurión pudiera estar siendo transformado por todo esto que Pablo hacía, ¿no? Que probablemente su corazón está siendo tocado por la vida de Pablo, por lo que él estaba predicando y por lo que él estaba haciendo con su actuar día a día, ¿no? Pero también decíamos, ¿no? Probablemente esto se deba a que este centurión estaba teniendo un cierto respeto por Pablo, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Por lo que él estaba actuando, ¿no? Por lo que él estaba haciendo, ¿no? Y por eso hablamos de la importancia, ¿no? que es nuestro actuar en nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día, como nuestro ejemplo es muy importante. Y decíamos, ¿no? que nuestra vida debe de ser un ejemplo de lo que se supone que nosotros creemos, de lo que nosotros se supone que hemos declarado como nuestra fe, que esta fe se vea reflejada en todo lo que hagamos y que de esta manera nosotros podamos ayudar a los que nos rodean, a todos los demás, ¿no? De alguna manera salir de alguna situación complicada, pero no solo en esto, sino que también este ejemplo con nuestra vida también los anime a creer y a confiar y acercarse a Dios cada vez más, ¿no? Y a todas estas promesas que Dios tiene para con nosotros, para con nuestra vida, ¿no? Porque al final notamos esto también, precisamente este hecho de que Dios cumple sus promesas, ¿no? Dios había prometido por medio de un ángel a Pablo que todos serían rescatados y al final del capítulo 27 vimos que esto fue así, ¿no? Llegaron todos, ninguno murió y hoy vemos iniciando que ya están en tierra firme, ¿no? Por eso creo que también este tema de confiar en las promesas de Dios es muy importante, de guardarlo en nuestros corazones, de tenerlo siempre presente en nuestra mente y tener en claro, ¿no? y siempre tenerlo presente en nuestras vidas, ¿no? Que Dios no cambia, que Dios no fluctúa, ¿no? Que Dios es fiel y que siempre cumple sus promesas, ¿no? Como lo vemos en esta porción de Hechos, ¿no? Pero hoy vamos a ver, como te decía hace un momento, qué es lo que ocurre en la llegada de Pablo y todos los que iban con él en el barco a tierra firme, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre al llegar a esta isla, pero por eso vamos a ir ahí a Hechos, como te decía, Hechos capítulo 28, verso 1 al 6, en el cual se nos dice que estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros:
ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, por la oportunidad y la bendición, Señor, que nos das de poder escuchar de tu palabra y de aprender de ella. Señor, te pedimos, Señor, seas acompañándonos en este tiempo, Señor, seas guiándolo tú, seas tomándolo en tus manos, Señor, y seas llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder tener el entendimiento claro, Señor, y el conocimiento completo de tu voluntad y de tu propósito, Señor, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas en todo momento, Señor. Te pedimos todo esto, te lo agradecemos todo, Señor, y te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las primeras cosas que podemos ver al iniciar esta porción, ¿no? es esto precisamente, ¿no? Que ellos llegan y al llegar inicialmente ellos no conocen dónde están, ¿no? Porque ellos habían estado sufriendo esta tormenta y todas estas dificultades en la madrugada, ¿no? Por la noche no veían nada, no tenían conocimiento de hacia dónde se dirigían ni hacia dónde los estaba llevando esta tormenta. Y precisamente llegan y no saben cómo se llama, ¿no? Pero inmediatamente notamos que se dan cuenta de esto, ¿no? De dónde están, de cómo se llama este lugar. Al parecer, a donde llegan, el idioma que se habla ahí es igual o es parecido al que todas estas personas tienen o hablan, ¿no? Y pueden entender lo que les están diciendo y cómo se llama este lugar, ¿no? Este lugar que se nos dice ahí que se llama esta isla Malta o Mélita, en su idioma original se pronunciaba así, ¿no? Y esta palabra Malta o Mélita significa un lugar de refugio o simplemente refugio, ¿no? Y esto debido a sus excelentes puertos. Este lugar era utilizado muchos años antes por sus primeros pobladores, los fenicios, precisamente como esto, ¿no? Como un lugar de refugio durante sus viajes, ¿no? Y creo que tal vez al escuchar Pablo y todos los demás, el centurión y todos los que con él estaban, al escuchar este nombre y entender lo que significaba creo que de cierta manera o hasta cierto punto ellos se quedan tranquilos, ¿no? Al saber que llegan a un lugar donde probablemente o aparente van a poder descansar, a donde van a poder, digamos, estar bien hasta cierto punto, ¿no? Y esto que vemos inicialmente me llamó la atención en lo personal, ¿no? Esto que vemos en el verso 2, que dice que las personas que vivían ahí, los nativos que vivían ahí de este lugar, los trataron bien, ¿no? Dice ahí en este verso 2, ¿no? Que los naturales nos trataron, dice ahí, con no poca humanidad, ¿no? Esto es, o sea, con mucha amabilidad. Prácticamente están diciendo esto, ¿no? En otras versiones, la porción o esta frase, ¿no? Aparece traducida como que fueron muy amables con nosotros. Dice que nos trataron con toda clase de atenciones y nos trataron muy bien, dice en otra versión. Y no sé, yo creo que me pareció curioso todo esto, ¿no? Que ellos llegaran a esta isla desconocida y fueran tratados con grandes atenciones, porque creo que es algo que no se ve mucho, ¿no? O que sea, digamos, normal, o por lo menos en nuestra época creo que en nuestro tiempo creo que no es algo que se vea o creo que es algo que cada vez se va viendo menos, ¿no? Que una persona te trate bien con grandes atenciones, que te llene de grandes atenciones, creo que sin conocerte, creo que cada vez esto se va viendo menos en la actualidad, ¿no? Creo que hoy en día más bien vemos a un extraño acercársenos o a veces al ver esto lo primero que sentimos es temor, ¿no? y incertidumbre, no sé, ¿no? Y si podemos, en muchas ocasiones ignoramos, ¿no? Tratamos de hablar lo menos que se pueda con personas que se acercan a nosotros y no las conocemos, ¿no? Porque no sabemos realmente cuáles sean sus intenciones y lo que tratamos de hacer principalmente es alejarnos de ellas, ¿no? Incluso muchas veces si ellos están buscando ayuda de alguna u otra cosa que necesiten,
no se las brindamos, no los ayudamos, ¿no? Y no se diga si llegan a nuestra casa, ¿no? Muchas veces ni siquiera abrimos la puerta, ¿no? al que está tocando, porque en este momento, en este tiempo, tenemos un sentimiento, un sentir, un pensamiento de que al hacer esto nos vamos a evitar algún tipo de problema o algún tipo de peligro, ¿no? Y deja no solo esto, ¿no? Pero aún si se encuentran en las mismas condiciones que se encontraban Pablo y todos los que venían en este barco, ¿no? Ellos venían de una tormenta, ¿no? De pasar mucho tiempo sin comer, ¿no? Entonces ellos llegaron completamente mojados, ¿no? Estaban en una época del año en que probablemente estuviera el clima algo frío, ¿no? Y probablemente estaban temblando de frío también. No habían comido bien, como te decía, no tenían mucho tiempo sin comer, estaban completamente maltratados y creo que al llegar ahí no creo que tuvieran un buen aspecto, ¿no? Más bien creo que todo lo contrario, ¿no? Se miraban, ¿no? Su aspecto, su semblante, yo creo que estaban mal, ¿no? De hecho, incluso lo más común en esas épocas, en la época en la que Pablo estaba viviendo, es que los que sobrevivían a algún naufragio en una isla desconocida, lo que podían esperar al llegar ahí no eran precisamente grandes atenciones y gran amabilidad, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Lo más probable es que mínimo terminarían siendo esclavos de los nativos o de los que vivían en esa isla, como mínimo, o incluso llegar a ser matados por todos estos personas que estuvieran ahí, ¿no? Pero en esta ocasión vemos que la situación no fue así, ¿no? Por el contrario, vemos que los tratan con grandes atenciones, ¿no? Y que se prende un fuego para que se calienten, ¿no? Y creo que en parte todo esto está siendo así por lo que ya hemos comentado, ¿no? Con anterioridad, ¿no? Acerca de este cuidado que Dios está teniendo para con la vida de Pablo, ¿no? De esta promesa esto es parte de esta promesa que Dios le había hecho a Pablo, de que testificaría de él acerca de Dios en Roma, ¿no? Y por eso creo que en cierta forma o de cierta manera, por eso por eso todo está pasando así en este momento, ¿no? Pero también esto sucedió así, también en parte porque esta isla de Malta, desde hace ya un tiempo también era parte del Imperio Romano. Y muy probablemente estos isleños, al ver al centurión y a los soldados, notan, ¿no? Todas estas ropas y que se dan cuenta que son autoridades romanas, déjame decirlo así, que venían de parte de ellos y por eso inmediatamente ellos empiezan a mostrar sus respetos y todas estas atenciones para con Pablo y para con todos, ¿no? Porque ven esto en estos soldados, ¿no? Y todo esto me llevó a pensar en esto que te estoy hablando, ¿no? Cómo de cierta manera pensaba yo, ¿no? Cómo las cosas han cambiado, ¿no? Con el paso de los años y no necesariamente hablando desde la época que estamos viendo en esta porción, ¿no? Sino simplemente unos cuantos años atrás, no sé, unos 10, 20, 30 años para atrás. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Creo que hoy en día vivimos, digamos, con ese temor constante de lo que alguien nos pueda hacer, de que alguien nos pueda causar daño, ¿no? Si se acerca, si no lo conocemos, si viene y se acerca a hablarnos, creo que lo primero que sentimos en muchas ocasiones es ese temor de qué es lo que quiere de mí o qué es lo que me va a hacer, ¿no? Porque ciertamente creo que es así, ¿no? Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Creo que definitivamente las cosas ya no son como antes, ¿no? Yo recordaba al preparar todo esto cuando estaba chico, ¿no? Cuando estaba niño y de repente salíamos a jugar con los vecinos y era muy tarde en la madrugada a veces y nuestros padres nos acompañaban y ellos estaban platicando y conviviendo y ellos estaban ahí porque tenían un temor, pero no algo que sucediera algo muy grave, ¿no? O simplemente algún accidente que pudiera pasar cuando nosotros estábamos jugando. Pero más que nada ellos estaban ahí también para convivir, ¿no? entre ellos los adultos, ¿no? Y para estar disfrutando un buen momento, para tener una buena convivencia sin realmente, como te digo, tener un gran temor de que algo muy grave pudiera pasar, ¿no? Cosa que hoy en día ya no es así, ¿no? Ya no se pueden tener, digamos, tranquilamente este tipo de convivencias, ¿no?
Y yo en lo personal creo que este tipo de situaciones han ido cambiando en cierta medida o de cierta forma, influidas un poco también por este alejamiento que creo yo y que siento yo que hay en día de la gente para con Dios, ¿no? No que sea, como te digo, específicamente el motivo o el único motivo por el cual pasan estas cosas, pero creo que sí ha influido en mucho en todo esto, ¿no? Creo que desafortunadamente en lo personal creo que podemos ver que hoy en día la gente cada vez está más alejada de Dios, que no quieren saber muchas veces de Dios y de lo que Él nos pide, ¿no? Y creo que principalmente en los jóvenes esto pasa mucho así, ¿no? O pasa que muchas veces, ¿no?, la gente cree tener una fe, ¿no? Cree que tiene una creencia, ¿no? Digámoslo así, sólida o verdadera, pero en realidad esto no es así, no, esta fe que mucha gente tiene no está completa, o a veces en ocasiones está hecha a su conveniencia, acomodada a sus gustos, a sus preferencias y no a lo que realmente la palabra de Dios dice que es lo correcto, ¿no? Y creo que todas estas situaciones que te comento influyen en todo este tipo de situaciones de ya no ser como antes, ¿no? Ya no vivir con una tranquilidad y no mostrar de repente muchas atenciones como muchas veces pasaba con anterioridad, ¿no? Y pensando en todo esto que te estoy hablando, yo decía o meditaba, ¿no? Creo que es muy importante lo que hemos estado hablando durante estos estudios, ¿no?, acerca de estos temas que hemos estado tocando, del ejemplo con nuestras vidas, de ayudar a la gente no solo en sus necesidades, sino también a que se acerquen a Dios y que lo conozcan a Él. Este tema de predicar su palabra cada que tengamos la oportunidad y que de esta manera la gente pueda ser rescatados por Él, ¿no? Que la gente pueda ser traída de la oscuridad a la luz y que todos estos miedos y preocupaciones que llenan sus vidas se alejen, ¿no? Y que de igual manera esto nos sirva a nosotros para esto mismo, ¿no? Para que estos miedos y que nos inundan en muchas ocasiones, a veces sin ningún motivo aparente, se vayan alejando poco a poco, ¿no? Tener esta buena relación con Dios y esta completa y verdadera relación con Dios y mostrarlo para con los demás nos ayude a nosotros también, ¿no? Como también el confiar en Dios, ¿no? Esto, en confiar completamente y realmente en Él, en lo que creemos, en lo que hemos dicho creer y buscarlo a Él y buscar hacer siempre en todo momento su voluntad y no la nuestra. Esto va a llevar a ayudarnos a que poco a poco los temores vayan disminuyendo y no necesariamente que vayan desapareciendo por completo, pero que tengamos una roca fuerte y firme en donde sostenernos y que no estemos, digámoslo así, navegando a la deriva en nuestras vidas, ¿no? Pero además de todo esto que te comento, creo que hay más cosas todavía que podemos ver en esta porción, ¿no? Cosas que pueden ser, creo que muy edificantes para nosotros y que en lo personal me llamaron mucho la atención. Una de las cosas que también vi o notaba yo al este estudio, ¿no? Es que podemos notar, creo que una vez más, esta humildad en la vida de Pablo, ¿no? Y no solo esto, sino este dinamismo que en muchas ocasiones hemos hablado también de Pablo, ¿no? No estarse quieto, no estar constantemente en actividad. Porque si notas ahí en el verso 3, se nos dice que Pablo empieza a recoger algunas ramas secas para seguir alimentando el fuego, ¿no? Y yo pensaba esto, ¿no? A pesar de que ellos van llegando, ¿no? Y como decíamos, ¿no?, muy probablemente están en muy malas condiciones, ¿no? Están cansados, están golpeados por toda esta tormenta y estas dificultades que se les presentaron. Pablo, vemos aquí que no se queda quieto, va llegando y empieza a moverse otra vez, ¿no? Sigue buscando de alguna manera otra vez ayudar a todos los demás, ¿no? Pero no solo es este tema del cansancio que él pudiera llegar a tener, ¿no? Creo que también de cierta manera con todo esto que él está haciendo, ¿no? Con todo lo que él ha podido hacer gracias al poder que Dios está obrando en él y que lo está llevando a poder hacer grandes cosas, ¿no? Grandes milagros y demás cosas. Pablo pudiera, digamos, de cierta manera jactarse de todo esto, ¿no? Pudiera
sentirse algo más que los demás, ¿no? Incluso por este tema de esta promesa que él habló a todas estas personas, ¿no? Porque que le llegó por medio de este ángel, ¿no? De que nadie moriría. Que esto pudiera llevarlo a él a sentirse superior, digámoslo así, a los demás, ¿no? Pudiera llevar a él a pensar lo que él no debería de hacer nada, que por el contrario, ¿no? Los demás es lo que deberían de estarse moviendo y trabajando y haciendo algo para sentirse mejor. Y incluso, no sé, él pudiera llegar a pensar en algún momento que los demás deberían de estar sirviéndole a él porque por él fueron rescatados, ¿no? Pero en realidad no vemos nada de esto en Pablo, ¿no? Por el contrario, ¿no? No vemos nada de cansancio, de flojera, ¿no? De soberbia, de altivez, ¿no? Vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos a un Pablo humilde, vemos a un Pablo con una actitud de servicio, de ayuda constante, ¿no? Este dinamismo que te hablaba, ¿no? Lo notamos en Pablo, no se queda quieto. Pensaba, ¿no? Definitivamente debería ser, digámoslo así, a grandes rasgos, en términos generales, nuestra misma actitud en la vida en general y en nuestra fe, ¿no? En nuestro cristianismo, digámoslo así. Más allá, creo yo, de que pudiéramos llegar a tener ciertos logros a lo largo de nuestra vida, o incluso dentro de nuestra iglesia, o de que podamos llegar a tener cierto estatus o cierto nivel en alguna actividad que realicemos. Creo que nuestra actitud en términos generales debe ser esta misma que tiene Pablo, ¿no? Esta actitud de ser humildes, ¿no? De buscar servir en todo momento y de buscar ayudar, como lo hemos estado hablando constantemente, a la gente que nos rodea o a las situaciones que se nos presenten a nuestro alrededor, ¿no? Debemos, creo yo, tratar de estar siempre activos, no creyendo que de alguna manera somos superiores a los demás por cosas que hayamos logrado hacer o por pues sí, por esto que de repente podamos haber logrado hacer, o por este estatus que te decía que podamos llegar a tener. No debemos, creo yo, sentirnos de alguna manera superiores a los demás, ¿no? O simplemente porque creemos algo distinto a ellos, ¿no? Puede ser que por este motivo también creamos que somos más que alguien, y esto no debe de ser así. Creo que más bien debemos buscar siempre estar moviéndonos, estar activos, ¿no? Debemos buscar lograr hacer más cosas, pero principalmente y primeramente buscar servir a Dios en todo lo que hagamos, con todo lo que hagamos, en todo momento, con todo lo que podamos, y de buscar lograr más cosas para su gloria y para la honra de Él y antes que cualquier otra cosa, ¿no? Creo que no debemos creer que ya lo hemos hecho todo, que ya hemos logrado todo, que ya hemos hecho muchas cosas o grandes cosas, sino que debemos, como dice su palabra, proseguir a la meta, ¿no? Buscar alcanzarla, buscando alcanzar ese llamamiento eterno en nuestro Señor Cristo Jesús, ¿no? Y creo que debemos tener principalmente también o muy presente esta humildad de reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que hagamos o que todo lo que hayamos podido hacer o lograr, o el lugar en el que estemos, es gracias a Dios, únicamente a Él y nada más. No es algo que Él nos ha permitido tener, nos ha permitido lograr, y por eso debemos agradecérselo y buscar honrarlo, glorificarlo a Él, ¿no? Que la gente vea y entienda y sepa que nosotros sabemos que todo lo que tenemos y hacemos y en el lugar en el que estamos es gracias a Él, ¿no? Pero ya para finalizar, o ya finalizando esta porción que leemos en esta ocasión, vemos alguna otra cosa que quería comentarte, ¿no? Vemos que se presenta esta situación en la que Pablo es mordido por esta víbora, al momento de que está haciendo esto que te estoy hablando, ¿no? De llevar estas secas, de estar trabajando, digámoslo así, de estas ramas secas, perdón, para alimentar este fuego, ¿no? Es mordido por esta víbora y vemos algo curioso que en lo personal me pareció así, ¿no? Estos nativos hacen, digamos, un juicio rápido sobre la vida de Pablo, ¿no? Sin saber exactamente cuál era su situación. Si bien ciertamente o probablemente sabían, ¿no? que Pablo era un preso, no sabían exactamente cuál era el motivo por el cual él estaba siendo juzgado, ¿no? Pero ellos dicen que seguramente Pablo era un homicida, no porque esta víbora lo ha mordido, ¿no? Porque si bien ellos creen que se habían salvado de morir en la tempestad,
dice ahí la justicia o la justicia divina, tal vez lo ven así ellos, o como dice una traducción distinta, dice la diosa de la justicia. Ellos lo mencionan así, estos nativos, lo iba a alcanzar de alguna manera u otra. Pablo iba a terminar pagando por sus males cometidos, no según lo que estos nativos creían o que ellos pensaban, ¿no? Pero nos damos cuenta que al final esto no sucede así. Pablo se salva, esta víbora no le causa ningún mal, y creo yo que esto es porque la vida de Pablo no estaba en las manos de esta diosa justicia que ellos creían, ¿no? O en la que ellos creían, que estos nativos creían que existía, digámoslo así, ¿no? O en esta justicia divina de la que muchas veces hoy en día se habla y se cree en el mundo, ¿no? Como esto que le llaman de repente karma, ¿no? Que de repente podemos escuchar ahí por algunos lados, ¿no? Creo que la vida de Pablo no estaba en estas situaciones o en estas cosas, sino que la vida de Pablo estaba en manos de Dios, ¿no? La vida de Pablo estaba en el juicio de Dios, en su justicia, y Dios era el que iba a juzgarlo a él, no ninguna otra cosa, ¿no? Y al igual que Pablo, nosotros estamos también en manos de Dios, y todo el mundo está en manos de su justicia y de su juicio, ¿no? Y creo que por este motivo Pablo sale ileso, ¿no? Porque Dios es el que está obrando en su vida, no hay ninguna otra cosa que obre en él más que Dios. No hay ninguna otra persona, digámoslo así, que está obrando en él, sino que es solo Dios el que lo está cuidando, el que lo está llevando por el camino que Dios había decidido que Pablo tenía que recorrer. Todo esto porque era parte del propósito de Dios y de la voluntad de Dios, que Pablo viviera todas estas situaciones y pasara por todas estas situaciones, ¿no? Y yo pensaba esto, que lo cuidadoso que debemos de ser, ¿no? Nosotros también cuando emitimos ciertos juicios rápidos, ¿no? Sin saber realmente la situación completa de lo que está sucediendo en determinado momento, ¿no? Creo que si no conocemos bien la situación, en muchas ocasiones podemos llegar a crear un problema muy grande si empezamos a hablar de cosas o situaciones que realmente no conocemos o del cual, digámoslo así, no tenemos el contexto completo, ¿no? Al final, creo que, una vez más, ¿no? Creo que simplemente debemos tratar de ayudar, como lo hemos estado hablando, ¿no? Debemos tratar simplemente de solucionar o de corregir o de restaurar algo que pudiéramos llegar a solucionar o arreglar en determinada situación, y no terminar cayendo de repente en cosas que no son agradables para Dios y que no son buenas para nosotros y que no son buenas para nuestras vidas, ¿no? Por estos juicios rápidos que podemos llegar a hacer sin conocer realmente la situación, ¿no? Podríamos terminar cayendo en contiendas, en chismes y demás cosas malas que se pudieran venir después de hacer esto, ¿no? Creo que, una vez más, ¿no? Definitivamente creo que debemos buscar ser más luz que oscuridad en la vida de la gente, ¿no? Y debemos dejar todo lo demás en las manos de quien realmente se lo debemos de dejar, ¿no? En las manos de nuestro Dios, ¿no? Que sabemos que nuestro Dios es siempre fiel, es siempre justo, ¿no? Y Él es el que definitivamente tiene que ver todo este tipo de situaciones y que va a tratar con este tipo de situaciones, y que no son cosas que nos correspondan a nosotros, ¿no? Por eso creo que en términos generales debemos de simplemente buscar ayudar, ¿no? Dice su palabra que ninguno busque su propio bien sino el del otro, y creo que básicamente esto es lo que debemos hacer, ¿no? Debemos tener cuidado con estos juicios rápidos que podemos llegar a hacer, y simplemente dejar esto a Dios, ¿no? Pero también debemos tener esta humildad, ¿no? Para, a pesar del lugar en el que estemos, seguir ayudando a los demás, de seguir buscando ayudar a Dios con nuestro trabajo, ¿no? A alcanzar a las personas y a bendecirlas, ¿no? Y debemos estar siempre activos, ¿no? Siempre tratar de buscar haciendo algo más para Él y no quedarnos creyendo que ya hemos logrado todo, ¿no? Debemos, como dice su palabra, proseguir a la meta y buscar alcanzarla de la mejor manera, ¿no? Y con esto quiero terminar. Espero, como siempre, que este mensaje sea de bendición para tu vida, sea de edificación, y que haya sido claro y entendible para ti. Vamos a orar para agradecer por este tiempo y luego nos despedimos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias
Señor, por permitirnos tener este tiempo de escucharte, Señor, de aprender de ti y de crecer en tu palabra, Señor. Te pedimos seas ayudándonos en todo momento en nuestras vidas, Señor, seas poniéndonos este corazón humilde que debemos tener, Señor. Aleja de nuestro corazón toda altivez, toda soberbia, ¿no? Todo ese deseo de querer sobresalir por encima de cualquier situación o de cualquier persona, Señor, y ponnos ese deseo, Señor, de honrarte a ti, Señor, de glorificarte a ti, Señor, y que tú solamente seas tú exaltado, Señor, y en ningún momento seamos nosotros, Señor. Padre, te lo pedimos todo, Señor, te agradecemos todo, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, con esto terminamos. Gracias por escucharme y Dios te bendiga.